damos la bienvenida a la doctora Catalina Mendoza, experta en Derecho y Género. La polémica de esta ley que se encuentra en revisión en la Asamblea proviene de un fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el artículo del Código Integral Penal sobre la penalización del aborto. La sentencia de la Corte Constitucional insta, por otra parte, a la Asamblea a definir algunos temas delicados y polémicos como la temporalidad permitida para el aborto, las condiciones y temas de objeción de conciencia. Le damos la bienvenida a la doctora Mendoza y quisiéramos inicialmente preguntarle si fue la propuesta inicial de la Comisión de la Asamblea de permitir en determinadas circunstancias el aborto hasta los 7 meses de gestación un detonante para poner nuevamente este tema en el centro de la polémica. Muy buenos días, estimado ingeniero Cardoso. Quisiera darle un cordial saludo también a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. En efecto, el tratamiento de esta problemática de carácter social no ha sido fácil, ¿no? Debemos tener en cuenta que se trata de una problemática compleja, ¿no? Cuyas aristas son de carácter social, jurídico, político, de salud, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la complejidad de la problemática que se está analizando, pues el establecimiento de los plazos resulta ser uno de los nudos críticos precisamente de la discusión de este tema. Ahora, lo que es importante señalar y destacar es que la propia Corte Constitucional estableció la necesidad y la importancia de que la Asamblea Nacional desarrolle el debate en torno a un tema de primordial importancia también en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Y en el marco de un debate y discusión democráticas, ¿no? Entonces, es importante señalar que la Asamblea Nacional está obligada a desarrollar este debate también bajo este paraguas del enfoque de derechos y, por supuesto, en el marco de una discusión y un debate de altura, democrático y, como reitero una vez más, sustentado en el enfoque de derechos. Son temas estos que generan controversia a nivel mundial. Ecuador no es la excepción. Aquí se habla de posiciones extremas, posiciones de organizaciones ciudadanas que se autocalifican como pro vida, posiciones de otras organizaciones feministas que tienen una visión progresista, pero seguramente en el intermedio hay muchas posiciones matizadas, intermedias. ¿Cómo llegar a los puntos más correctos en una decisión que sin duda no va a dejar contentos a todos en cuanto a las definiciones que se tomen ya finalmente en la Asamblea? A mí me parece que hay que volver a identificar cuál es la problemática que está en la base de la discusión. Y en la base de la discusión estamos hablando de la violación, de la violencia sexual, ¿no? Y la violación como una de sus expresiones. Y es importante volver a señalar que esta problemática, a partir de los datos, de las estadísticas, de los porcentajes que nos han ido compartiendo la propia Fiscalía, el propio Ministerio de Salud Pública, la UNICEF, entre otros organismos, ¿no? Nos da cuenta de que estamos hablando de una problemática muy extendida en nuestro país, cuyas principales víctimas son niñas y adolescentes menores de 14 años. Estamos hablando de una problemática en donde el 65% de los casos de violencia sexual han sido cometidos por familiares o personas cercanas a la víctima, ¿no? Y del total de denuncias de violación, el 7.5% corresponde a niñas menores de 9 años, el 40% a mujeres de entre 10 y 14 años y el 41.5% entre 15 y 24 años. De ahí la dimensión de la problemática. Y también deberíamos reconocer que los
casos denunciados únicamente constituyen el 10% de los casos ocurridos. Quiere decir que hay un 90% de casos que no se denuncian, ¿no? Lo cual habla de una problemática que está afectando de manera muy seria al derecho a la integridad física, psicológica, sexual de las mujeres. Entonces, es a partir de reconocer que de quienes estamos hablando es de víctimas de un delito, de víctimas de violencia sexual. Entonces, la discusión tendría que reconocer que en el centro de esta deberían estar los derechos de las víctimas de violencia sexual, ¿no? Que además la violencia sexual y los abortos, en este caso clandestinos, generan una nueva problemática, ¿no? Entonces, estamos hablando de víctimas de violencia sexual, de víctimas de abortos clandestinos. Entonces, necesariamente hay que retomar la discusión, como suele decir Ramiro Ávila Santamaría, uno de los jueces cuyo voto concurrente nos da elementos para analizar este tema, ¿no? Poner en el centro las voces, los sufrimientos, las realidades de las víctimas de violencia sexual. Otro elemento que me parece muy importante destacarlo es que ya desde 1938 está despenalizado, ¿no es cierto?, el aborto. Al menos cuando se trate del peligro de la vida o la salud de la madre y el caso de mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, la violencia sexual está siendo reconocida por la Corte Constitucional y debe serlo por la Asamblea Nacional como una problemática que está lesionando los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas. Entonces, por eso es que se demanda que esta ley, ¿no es cierto?, sea una ley que garantice el acceso a la justicia, el acceso a la salud y que sea una ley reparadora de las víctimas de violación sexual. Ahora, en esta visión, lo decimos con todo respeto, aclarando de que ni de lejos somos expertos ni quienes vamos a dar opiniones siquiera sobre este tema. Lo que hacemos nosotros es instrumentar los distintos puntos de vista para que sean canalizados para conocimiento ciudadano, y cada ciudadano en realidad tendrá su forma de llegar a conclusiones sobre este tema. Tendríamos que decirle, doctora Mendoza, que quizá lo que usted está señalando ha sido determinado por la Corte Constitucional, recoge sí los derechos de la persona violentada, de la madre o potencial madre en definitiva, pero hay otros puntos de vista como aquel que emitió en esta semana el doctor José Astudillo, un distinguido profesor universitario que usted debe conocerlo, que es también diácono de la Iglesia Católica, quien nos daba a conocer su visión y la visión de la Iglesia Católica. Él considera que el aborto es siempre un acto de violencia, hablando precisamente de violencia, que se inicia con este acto de violación al cual hace usted alusión, luego con el propio aborto, con la revictimización que generalmente sufre también la mujer, la víctima nuevamente. Y sobre todo él destaca lo violento, lo inhumano que resulta el aborto, el poner punto final a una vida en gestación, que la Iglesia Católica la considera, y esto ha dicho el doctor Astudillo, basado en estudios de carácter científico, que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Bueno, es importante señalar que el debate que debe darse, ¿no es cierto?, al interior de la Asamblea, que debe permear diferentes espacios, ¿no?, y entornos como el de los medios de comunicación, efectivamente debe reconocer que debe ampararse en los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, reconociendo que nuestro país es un Estado laico, ¿no? En el marco del Estado constitucional de derechos y de justicia, ¿no?, del Estado laico, necesariamente nos corresponde echar mano precisamente de esos estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué nos dicen los estándares internacionales de derechos humanos? Que la protección, ¿no es cierto?, de la vida desde la concepción y la protección del derecho a la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual son derechos jerárquicamente iguales, que
se pueden invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción cuando hay conflicto de derechos, como en este caso, ¿no? En este caso estamos hablando de un conflicto de derechos. Entonces, cuando hay conflicto de derechos, es importantísimo reconocer que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garanticen otros derechos. Y la violación de un derecho también pone en riesgo el ejercicio de otros derechos. Por lo tanto, el avance de un derecho debería facilitar, ¿no es cierto?, el avance de otros derechos, y su privación afecta negativamente a otros. Por lo tanto, el derecho a la vida desde la concepción no puede invocarse como un derecho absoluto. Su protección no puede justificar la negación total de otros derechos, ¿no?, como el de la integridad física, psicológica y sexual. Debe ser entendido sistemáticamente con otros derechos y principios que también son reconocidos en la Constitución, ¿no?, como los derechos de las mujeres víctimas de violación. El embarazo no deseado como resultado de la violación sexual produce efectos negativos. El de la revictimización de las víctimas, ¿no? Ya una víctima de violencia sexual ha sido lesionada, atentada, ¿no es cierto?, en sus derechos, y el someterle, el hacer un embarazo forzado, ¿no es cierto?, sería una revictimización, porque compromete su cuerpo nuevamente, ¿no? Su cuerpo, que ya fue objeto de violencia sexual, ahora nuevamente está comprometido, ¿no?, porque está sufriendo transformaciones físicas y fisiológicas de las cuales la víctima no tiene control, ¿no? Y además, más aún si se trata de niña, de adolescente, ¿no?, las complicaciones del embarazo y la labor de parto, sobre todo, como digo, en las niñas y las adolescentes. Y si a ello sumamos, ¿no es cierto?, los trastornos emocionales y psicológicos que están asociados a la depresión, a la humillación, y a otras consideraciones, la estigmatización, la falta de apoyo del entorno, el abandono de los estudios y un sinnúmero de efectos, incluyendo, ¿no es cierto?, el suicidio, vamos a estar de acuerdo en que es necesario ponderar, ¿no es cierto?, es necesario ponderar el derecho a la vida desde la concepción y el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas de violencia sexual. Necesariamente tendríamos que hacer este análisis, porque si no reconducimos a una única concepción que está desconectada de varias cuestiones, no solo de paraguas de los derechos humanos, sino también de la realidad social. Los y las asambleístas deberían legislar con sentido y principio de realidad social, ¿no?, teniendo en cuenta los datos, las estadísticas y la magnitud de la problemática que está afectando a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a lo largo de su ciclo de vida. Ahora, la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador exige definiciones. La Corte pone a la Asamblea y a los asambleístas en una encrucijada de la que debe salir con respuestas claras en varios temas, entre ellos uno de los más delicados, de la temporalidad. Exige a los legisladores que den definiciones expresas, no interpretables, en cuanto a la temporalidad. 28 semanas, 22 semanas, 20 semanas. ¿Qué es lo más aceptable desde una visión humanística, filosófica, científica, incluso holística? A mí me gustaría poder compartir mi punto de vista frente a este tema, recordando que desde 1938 nuestro sistema no establece plazos, ¿no? Y no establece plazos tanto para las situaciones de aborto consentido en casos de que peligre la vida y la salud de la madre, o de una mujer con discapacidad intelectual que haya sido víctima de violación. Entonces, la Asamblea Nacional, si bien tiene que debatir en torno a lo que dice la Corte Constitucional, claramente la Corte Constitucional plantea la necesidad de que la Asamblea discuta con sentido objetivo, ¿no?, teniendo en cuenta estos estándares internacionales de derechos humanos. Existen una serie de principios que también la Asamblea tiene que poner en práctica. Por ejemplo, el principio de no regresividad, ¿no?
Personalmente, considero que establecer plazos atenta contra el principio de no regresividad, ¿no? Tal cual está legislado en este momento a través de nuestro Código Orgánico Integral Penal, porque además pone a las diversas categorías de víctimas como en una situación de discriminación, ¿no? Por ejemplo, una víctima de violencia sexual que ya fue atentada, ¿no es cierto?, en sus derechos a la integridad física, psicológica, sexual, que sobrepase, ¿no es cierto?, ese tiempo, esos plazos, quedaría en una especie de limbo legal, en el que si bien no llegaría a ser criminalizada, pero no podría tener la atención de los servicios de salud y o sería nuevamente empujada, ¿no es cierto?, a la clandestinidad, ¿no?, con todas las consecuencias que ello conlleva. Ahora, el no establecer plazos como se hace en la actualidad, ¿no?, implica remitirse a los avances médicos, a los avances científicos. Por ejemplo, tener en cuenta la guía de práctica clínica del propio Ministerio de Salud Pública, que contempla, por ejemplo, la atención del aborto terapéutico. Es ya, ¿no es cierto?, la intervención científica, médica, de salud, la que va a determinar, ¿no es cierto?, la respuesta concreta, adaptada a las necesidades específicas de cada caso. A mí me parece que a veces el debate está pretendiendo llevarnos a la idea de una víctima homogénea, ¿no es cierto?, una víctima adulta, con capacidad de decisión, autónoma, etcétera, ¿no? En el caso de violencia sexual no podemos hablar de víctimas homogéneas. Deberíamos reconocer que la vulnerabilidad en la que se encuentran ciertas víctimas agranda los daños, la situación en la que pueden encontrarse, la situación de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse. Por ejemplo, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o personas víctimas de trata, personas privadas de la libertad, mujeres LGTBI, etcétera, ¿no? Es importantísimo legislar con sentido de realidad, ¿no?, teniendo en cuenta cómo se manifiesta la problemática en la realidad social, ¿no? Entonces, junto a esta necesidad de debatir los plazos, se hace imperiosa la necesidad de debatir en el marco de principios de no regresividad, ¿no?, de reconocimiento de los derechos de las víctimas que están en mayor situación de vulnerabilidad, sin dejar a categorías de víctimas en una situación de franca discriminación. En todo caso, doctora Mendoza, no establecer plazos significa dejar abierta una cierta discrecionalidad, que alguien finalmente tiene que resolverlo en casuística, ya en lo que pueda presentarse. Las leyes idealmente deberían ser claras, sin dar lugar a matices o interpretaciones. ¿O considera usted que esto, en cada caso particular, deberían ser jueces de lo penal, que con el contexto, aunque sea reiterativo, de cada uno de los casos particulares que puedan presentarse, tendrán que ir tomando decisiones? Ahora, en esto también entendemos que los legisladores tienen que acatar esta sentencia de la Corte Constitucional que le pide definiciones sobre la temporalidad. ¿Cuál sería la salida? Es que plantear definiciones sobre la temporalidad justamente les lleva nuevamente a los legisladores y a las legisladoras a considerar que desde 1938 no están establecidos plazos, que desde 1938 ya se han venido aplicando estas guías de prácticas clínicas, guías de atención del aborto terapéutico, ¿no es cierto?, de acuerdo justamente también a los estándares y a los avances científicos. Entonces, yo lo que me permitiría incorporar, ¿no es cierto?, al debate y a la discusión, bueno, más bien reiterar, es que dejar, por ejemplo, a decisiones de jueces de lo penal o simplemente operadores de justicia es nuevamente ponerles barreras a las víctimas para el acceso, ¿no es cierto?, a servicios de salud de carácter oportuno, digno, adaptados a las necesidades de las víctimas, ¿no? Lo que busca... Es decir, no sé si le entiendo mal, doctora Mendoza, pero usted sugiere que esto no debería resolverse exclusivamente en el ámbito judicial.
es que justamente la Corte Constitucional plantea eliminar esas barreras, eliminar esos obstáculos, teniendo en cuenta que las mujeres víctimas de violencia históricamente han atravesado una serie de barreras, no solo en el sistema de justicia, sino también en el sistema de salud. Entonces, lo que busca la sentencia de la Corte Constitucional es garantizar el acceso efectivo de las víctimas de violencia sexual que desean interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿no es cierto?, a mecanismos para ese acceso efectivo de ese derecho. Establecer decisiones de operadores de justicia, ¿no? O todo lo que significan estos retardos injustificados en la salud son justamente las barreras que han puesto o que se han venido poniendo históricamente a las víctimas de violencia. Las organizaciones que están acompañando el ejercicio del derecho al aborto consentido muestran a través de los casos que han venido documentando que, por ejemplo, las varias víctimas de violencia sexual que deciden acudir a los servicios de salud para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, muchas veces llegan al segundo trimestre precisamente por estas referencias y contrarreferencias, ¿no? Porque el propio personal de salud no sabe qué hacer o porque los operadores de justicia tampoco saben qué hacer. Entonces, el no establecer plazos no implica pensar que la decisión la va a tomar una víctima en situaciones de vulnerabilidad, sino llevar el análisis a que qué hace o qué debe hacer el Estado ecuatoriano a través de sus servicios de salud, ¿no? Y todos los servicios de atención de salud física, psicológica, sexual y social, ¿no es cierto?, para garantizar que las víctimas de violencia sexual puedan ser atendidas lo más pronto posible, ¿no?, en el primer trimestre de la gestación, ¿no? Entonces, la discusión se lleva, ¿no es cierto?, al garante de derechos, a qué hace el Estado, qué debería hacer. Pensemos, por ejemplo, en aquellas comunidades rurales en donde tenemos un solo servicio de salud al que tienen que caminar por largas horas las víctimas de violencia sexual o simplemente las personas que requieren atención de salud. Entonces, la discusión para que las víctimas de violencia sexual puedan garantizar el ejercicio de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lo más pronto posible, ¿no?, en el primer trimestre de gestación, implica poner en marcha una política pública estatal de carácter integral precisamente para el acceso a salud sexual y reproductiva, información, educación de calidad, etcétera, 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 ¿no? Doctora Mendoza, por otra parte, más allá de exclusivamente el aborto por violación, ¿podría darnos un juicio de valor con la normativa existente en Ecuador y con aquella que se está también gestando? ¿Cómo quedaría regulado el aborto en Ecuador? Principalmente, personalmente soy de quienes piensan que no se deberían establecer plazos. Recogiendo justamente la historia de la regulación de las causales que mencioné hace un momento y porque además el establecimiento de plazos es incompatible con la forma en cómo está regulada, como digo, este momento, el acceso al aborto consentido en casos de violación en las causales reguladas en la ley penal. A mí me parece que por un principio de progresividad y no regresividad de derechos, también el caso de violación, el aborto por violación, debería quedar regulado de la misma forma como se regulan las otras dos causales, ¿no es cierto? La causal salud y tal como está regulada, por ejemplo, en el caso de mujeres víctimas mujeres con discapacidad víctimas de violencia sexual, dejando precisamente a los profesionales y las profesionales de la salud aplicar estos estándares internacionales de derechos humanos, estos estándares de salud, avances científicos, ¿no es cierto?, para la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual. De manera que no se ponga
a ninguna categoría de víctimas en una situación de discriminación. Recordemos que la propia Corte Constitucional dijo, ¿no es cierto?, que todas las víctimas de violencia sexual se encuentran en similares circunstancias, ¿no? Entonces, todas ellas han sido afectadas en su derecho a la integridad física, psicológica y sexual, al libre desarrollo de su personalidad, a la propia libertad. Entonces, todas ellas merecen una atención de salud apropiada, digna, oportuna, ¿no? Con los más altos estándares de calidad, ¿no? Entonces yo no podría decir qué víctimas tienen derecho a ejercer su derecho y qué víctimas no, porque eso sería ponerles nuevamente en una situación de franca discriminación y en un limbo jurídico, nuevamente sujetas, ¿no?, a ser empujadas a la clandestinidad. Doctora Mendoza, para finalizar, ¿qué expectativa le genera a usted la declaración del presidente de la República con respecto a un posible veto a esta ley cuando llegue a sus manos? El presidente ha señalado que si es que excede el umbral de la sentencia de la Corte Constitucional, él vetaría la ley. Bueno, en efecto, la Corte Constitucional nos dio unos parámetros les dio unos parámetros a la Asamblea Nacional para legislar, teniendo en cuenta estos estándares de derechos humanos, teniendo en cuenta el marco de una discusión democrática, en el marco de un Estado laico, y efectivamente me parece a mí que la sentencia, la ley tiene que ajustarse a esos parámetros. El problema con el presidente de la República es que se está anticipando a dar opiniones, criterios, puntos de vista sin participar de un debate democrático, ¿no? Entonces, más bien sería muy importante que el presidente de la República, tal como lo anunció en alguna oportunidad, aplique al momento de tomar su decisión, ¿no es cierto?, justamente, aun cuando no corresponda con su criterio personal, precisamente esos estándares, esos parámetros de derechos humanos que nos ha venido dando ya la Corte Constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el propio derecho interno. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Importantes los criterios de la doctora Catalina Mendoza, académica, experta en Derecho y Género.